Este es un potente circuito de potencia para controlar motores de corriente continua. ¿Quieres saber cómo usarlo? Entonces estás listo para experimentar con la electrónica. Este circuito prediseñado es una shield llamada L298N y es porque lleva el componente principal L298N, que es un circuito integrado basado en transistores de potencia usando la formación H, y también utiliza las compuertas lógicas multiplicadoras para activarlas en secuencia de lógica, lo cual nos indicaría que puede trabajar con señales TTL usando los bits lógicos 1 y 0. Aquí es donde podrás conectar los motores eléctricos, como hasta 4 motores podría conectarse, pero al ser puente H en realidad solo usarías 2 motores. Pero la pregunta es, ¿puedo conectar cualquier tipo de motor? Bueno, estos se comportan como buffers y pueden trabajar desde 5 voltios y hasta 42 voltios máximo, pero el amperaje también es importante y llega a controlar hasta un pico máximo de 2 amperios. Entonces, esto me permite usar un buen catálogo de motores disponible en el mercado, siempre y cuando no sobrepase este pico máximo de carga. Y los motores que tengo aquí no sobrepasan ese pico máximo de carga. Así que podemos usarlo ambos motores en este driver. La alimentación de este circuito consta de un regulador de voltaje 78M05 de 5 voltios, lo cual nos limitaría a trabajar hasta un máximo de 35 voltios y ya no 42 voltios. Pero esto no afectaría al pico máximo de amperaje, ya que este regulador tiene un propósito diferente. En estas tres borneras se distribuyen la alimentación. La primera ingresa el voltaje superior a los 12 voltios, pero puede ingresar en realidad desde los 6 voltios. En la siguiente es el negativo. Y en este circuito ya viene incluido un diodo LED para indicarnos cuándo está activo el circuito con alimentación. Estos son dos capacitores que se encargan, uno para filtrar el voltaje de salida en el regulador y el segundo para erradicar los ruidos eléctricos producidos por los motores. Además, ya vienen incluidos unos 8 diodos rectificadores para evitar la inducción eléctrica en cada salida, así que está protegido decentemente. Ahora, volviendo a esta sección, aquí ingresa el voltaje superior principal, pero por este lado saldría el voltaje secundario de 5 voltios. ¿Y para qué me serviría eso? Bueno, recuerden que el driver L298N utiliza compuertas lógicas para controlar el puente H de motores y necesitan señales TTL que solo funcionan con 5 voltios, y ese es uno de sus propósitos de ese regulador. Estas son las entradas para controlar los motores y son 4 espadines. La mejor forma para saber si este controlador está funcionando bien sería haciendo esto. Agarramos un cable tipo macho-hembra, uno lo conecto a la salida de 5 voltios y en el otro extremo lo vamos conectando en cada espadín. Dos espadines o entradas son para controlar un solo motor y ustedes tendrán que definir cuáles entradas sirven para hacer girar en sentido horario o sentido antihorario en los dos motores. Puedo armar un circuito de control de mando con solo pulsadores y alimentarlos con los 5 voltios del regulador 78M05 y estará funcionando bastante bien. Esto es muy ideal para esos robots móviles de aprendizaje o cualquier base motriz que dispongan controlar a base de motores de corriente continua. Estas pequeñas piezas de color negro son conocidos como jumpers o puentes. Este de aquí sirve para deshabilitar la salida de 5 voltios si es que no queremos usarlo, pero créanme que sí lo usarán constantemente.
Estos dos jumpers son las entradas para habilitar cada canal de motores, y esto solo se hace cuando se conectan a positivo, lo cual es recomendable si solo quieres activar directamente los motores. Estas entradas de habilitación forman parte del circuito lógico de las compuertas multiplicadoras AND, por lo tanto podrían también trabajar con señales PWM directamente y controlar la velocidad de los motores. Como ya les dije, este circuito llega a controlar picos de hasta 2 amperios por cada canal de motor, un total de casi 4 amperios, y llevan por su seguridad un disipador de calor para enfriar el circuito si es que sobrepasara esa carga. Entonces, esto me ofrece muchas opciones para controlar varios modelos con motores con cargas considerablemente altas. Eso si estamos apuntando a controlar algo más grande y comandarlo a tu gusto. Tengo un poco más de información y más experimentos con este circuito de potencia en mi libro oficial de robótica volumen 1. En la descripción del video está el link de mi tienda virtual en Facebook si te interesa comprarlo. Y apoyen estos videos para seguir compartiéndolos a esta gran comunidad que cada día seguimos creciendo. Te lo ha explicado Androbot y nos volveremos a ver en otro experimento.